someterlo. Y la urgencia que hay de hacerlo. Y esto que hoy vamos a revisar es precisamente como lo que nos haga accionar, lo que el Señor nos ha estado diciendo. Lo quiero basar en Mateo capítulo 13, versículo 23. Nos está hablando sobre la parábola del sembrador, pero ya la interpretación. Y dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Leámoslo todos juntos, porfa. Mas el que fue sembrado y produce a 100, Muy bien, quiero que veamos el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento. Cuando se habla de procesos, se está hablando de qué, de pasos, de fases, de etapas, de niveles. Y aquí nos habla precisamente que la buena tierra es la que sigue un proceso. Lo voy a mencionar ahorita y luego vamos a ir a retroceder un poquito para ver algunas causas del por qué no se crece. Pero ¿qué dice aquí que hace? La buena tierra es el que ¿qué? El que oye, entiende. ¿Qué dice? Da fruto. Y 4, ¿qué cosa? Produce. Esa es la buena tierra. Ese es el que de veras se ha constituido en buena tierra. Esta es la iglesia que está en el diseño. Oye, entiende, da fruto y produce. Veamos las anteriores. Hay 3. Una en el camino, otra en pedregales y otra entre espinos. Las 3 anteriores no tuvieron, ¿qué cosa? Fruto ni produjeron. Una dice en la primera que no lo entendieron. Y como no lo entendieron, vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Y dice que la semilla es la palabra del reino. O sea, no es cualquier semilla, es una semilla, ¿qué cosa? La real, la verdadera. El problema no era la semilla. Porque dice ahí claramente que es la palabra del reino. Si quieren lo leemos en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, ahí está. O sea, está hablando de una palabra verdadera, que tiene directrices, que tiene mandatos, estatutos, preceptos. Y no la entiende. Fíjese que la diferencia de este es que no la entiende, mientras que este sí la entiende. Y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y ¿qué hace?
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. O sea, esta ni siquiera que germinó, ni siquiera... No produjo nada, no hizo nada. No hizo nada, pues. No desarrolló, no, ni siquiera empezó a crecer. Pero luego la segunda que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, esta sí creció. Esta sí germinó. Pero no dio, ¿qué cosa? Fruto, ni produjo. Guárdense esto y aunque lo voy a mencionar otra. No basta solo el crecimiento. Esta creció, pero ¿qué pasó? ¿Se desarrolló? No, esta creció, esta, que estamos viendo ahorita. A la buena. En Pedregales. Esta creció, pero ¿qué pasó? No llegó a esto. Entonces, no es solo el hecho de crecer. Gracias a Dios estamos creciendo en la iglesia, no solo en números, sino espiritualmente. Eso no basta. Esta creció, pero era de corta duración. Apóstol, pero al no tener raíz no tenía fundamento firme. No tenía fundamento. O sea, no echó raíces. Los hermanos bonsai le llamo yo a estos. El bonsai no tiene raíz profunda, sino su raíz está superficial, pues. Pero ¿qué pasó? Sí creció, sí germinó y sí empezó a crecer, pero ¿qué pasó? No dio esto. Entonces no es solo de que hay que crecer y hay que crecer. ¿Y cómo estamos? Estamos creciendo, hermano, estamos creciendo. No, no es solo crecer. El proceso de crecimiento no es solo crecer, el proceso de crecimiento es este. Ahora, ¿qué sigue diciendo el otro? Y el que fue sembrado, dice el 22, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace, ¿qué cosa? O sea, sí creció también, pero ¿qué pasó? Se hizo infructuosa, ni siquiera llegó a dar, ¿qué? Fruto. Entonces, cuando una persona o un pastor o un discipulador o una esposa de pastor no da fruto, hay causas, hay razones, no es solo el hecho de que de el diablo, no es el diablo, aquí no está metido el diablo, aquí solo el diablo arrebata lo que fue sembrado, pero muestra que si hay, ¿qué cosa? Causas que nos están diciendo por qué la persona no da fruto, no llega a dar fruto. El dar crecimiento puede ser los periodos de discipulado y adiestramiento. Ahí van avanzando y van metidos, pero no llegan a dar fruto. Que ese es lo que se está dando ahora, pues va. O sea, hay hermanos que sí están creciendo, pero ya no llegan ni a esto, mucho menos a esto. Yo no puedo llegar a esto si no paso por este paso. ¿Cuál es la diferencia de dar fruto y cuál es la diferencia de producir? Lo voy a explicar con un maíz. Ya está cocido aquí, porque después me lo voy a comer. Pero especialmente conocen el maíz. Si yo siembro este maíz, ¿cuánto me va a producir? Pensemos en una mazorca, 800 gramos, 450. un promedio de 450 a 480 granos que tiene una mazorca. Hay quienes, algunas tienen más, otras tienen menos. Pero es un promedio así. Entonces, dar fruto, híjoles. ¿Y ahora qué? Ahí sí. Este grano, al dar fruto, pensemos en un número
450. 450 granos o 450 granos. Solo esto. Pero producir, ¿cuál es entonces? Que aquello se multiplique. Que ahora estos 450 gramos los voy a sembrar, granos. Eso es producir. Ahora imagínense 450 granos por 450. 202.500. Eso es producir. 202.000. Cero en medio de los dos. Eso es producir. O sea, la primera es dar fruto. Por ejemplo, yo siembro una pepita de aguacate como semilla. ¿Me va a dar cuántos aguacates? Yo no conozco mucho de... 100, pues. Yo sé que da más, pero solo por decir así, 100. Ese es dar fruto. Pero producir, ¿qué es? Que ese fruto ahora lo estoy sembrando. 100 árboles más de aguacate. Estoy poniendo 100, aunque sé que tienen como 800 o 1000 y algunos dan hasta 5000, pues. Pero pensando solo en un número, ese es producir. Ahora, según aquí dice que la buena tierra es el que oye, el que entiende, el que da fruto, pero el que produce. Ahora, si no da fruto, ¿es por qué razón? Porque no entendió y porque no oyó bien. Quizás los afanes de esta tierra. ¿Verdad? Marta, Marta, afanada estás, aunque estaba sirviendo, pero no estaba dando fruto. Afanada estás y turbada, pero María ha escogido la mejor parte. Ahora, según la escritura y según el diseño, que es la escritura definitivamente, un discípulo que es buena tierra, estoy hablando de discípulo a todo nivel, pastor, esposa de pastor, discipulador, todo el resto de iglesia. Un buen discípulo es esto. Es el que oye, el que entiende, el que da fruto, pero el que también produce. Fácil, ¿verdad? Ahora, el que no está haciendo esto, ¿es pedregal? ¿Es el camino? ¿O es, qué cosa? Espinos. Pero lo que menos es buena tierra. Ahora, fíjese que en el pedregal crecieron, pero se ahogaron. Entre espinos, el de los espinos también creció, pero los espinos lo ahogaron. Hay grupos de comunión familiar que empiezan a crecer, pero se ahogan. Hay iglesias que empiezan a crecer, pero se ahogan. Por eso es que vemos ministerios que son buenos para atraer gente, pero también son buenos para que se les vaya. Este año ganamos 100 personas para Cristo, pero ¿cuántos tiene? Híjole, a ver. No hay ni uno. ¿Qué pasó? Ese crecimiento fue ¿qué? Ahogado. Ese crecimiento fue ahogado. Y eso es lo que está pasando en muchas de las congregaciones, de los grupos de comunión familiar, se ahoga el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las cómo se le llamaría esto? Las características, o cómo se le llamaría esto? Evidencias. Evidencias
Alguien que me ayude. Los factores que determinan el crecimiento. No son complicados. Lo que pasa es que no hemos llevado al discípulo a esto. Y lo que el Señor quiere es que hagamos esa revisión de qué estamos haciendo con el discípulo. Es que el modelo a seguir es complicado, dicen algunos. No, sí es esto. El primero, ¿por qué no? Porque no entendió y le robaron la palabra. No se preocupó por entender, estaba distraído, volando abajo. Él no se preocupó de entender, él solo se preocupó de oír y de saber, pero no de entender. Como no entendió, no dio fruto, se secó. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Cuánto trabajo estamos haciendo así en el adiestramiento? Iba a darle al adiestramiento y duro, ya vamos por tal libro, ya vamos por tal libro, y cuando vemos a los hermanos secos, ¿verdad? Sin fruto. ¿Por qué? Porque solo oyeron, pero no entendieron. ¿Qué significa entender? Que lo ejecuta. Que lo ejecuta, sí, pero ¿qué significa? Tener claro lo que se me está hablando. Que tengo ya claro lo que se me está hablando que debo hacer. Una de las cosas de los manuales, hay pastores y hay discipuladores que ya no van donde va el manual, sino que le ponen otras cosas ahí, salen del tema. Es porque no lo entienden. No lo entiendo. Entonces ya dan otra cosa, ya no dan lo que el Señor quiere. Ahora, entonces, ¿cuáles son los causantes de que no se dé fruto? Primero, que se oye nada más por querer oír. Ese se llama el camino. Entonces, segundo, que se oye sin tener, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Y eso qué dice? Que ¿quiénes son? Sí, pero ¿quiénes son? Ahí mismo lo dice. No, ahí mismo lo dice. Los que no tienen raíz, ¿qué significa? Los que no echaron fundamento, o sea, no tienen, ¿qué cosa? Cimiento. Solo oyeron por oír, pero no han echado, ¿qué cosa? Raíces. Esos son los que son en pedregales. Les falta fundamento, les falta más profundidad. Pero los terceros, ¿cuáles son? Los que se afanan y andan, o sea, los que su prioridad no es el diseño, sino su prioridad son las cosas materiales. Y de eso abundan en las iglesias. Que su prioridad no es el Señor, su prioridad no es el diseño, sino su prioridad son las cosas materiales, sus propias necesidades. Entonces andan afanados. Esos no van a ¿qué? A tener el crecimiento correcto. Ahora, si damos cuenta aquí, tanto en el segundo y en el tercero, en pedregales y en espinos, los dos crecieron. Pero los dos ¿qué? Uno se secó y el otro se ahogó. Entonces, vuelvo otra vez a repetir, no basta solo el crecimiento. Cuidemos eso. Gracias a Dios estamos creciendo espiritualmente. Sí, pero ¿cómo? ¿Con raíces? ¿O no tiene raíces? ¿Están afanados los hermanos o cuál es su prioridad? Ese hermano que no tiene su prioridad bien definida en Cristo, a mí me dice aquí, según este caso, no necesito ser profeta, ni ser brujo, ni ser adivino,
para decir que es de corta duración, se va a ahogar, se va a morir. ¿Por qué razón? Porque aquí lo dice. Entonces, la buena tierra, un hermano, un pastor que es buena tierra, es esto. Mírense el uno al otro y vamos a ver si somos buena tierra. Ahora, si no estamos haciendo esto, no somos buena tierra. ¿Somos pedregales, somos espinos o somos qué? El camino. Pastores del camino, pastores pedregales, pastores espinos. Entonces, ¿cuál es el proceso que la Escritura dice que para que yo sea buena tierra? Primero, pero ¿cuáles son los factores que me dice que son los que me van a llevar al crecimiento? Esto. El que oye. Eso es todo. Ahora, basado en eso, a mí siempre me gusta poner base. Y vuelvo otra vez a que le creamos a Dios. El diseño, el punto importante es creerle a Dios. Y se los voy a mostrar otra vez con esto. Ustedes que conocen mucho de siembra de maíz. Por ejemplo, generalmente se siembra en mayo, cuando está empezando la lluvia. Cuando vienen los primeros, ¿qué? Aguaceros, mayo. ¿Cuántos meses tarda esto? Pongámoslo así como algo base. 3 meses. Entonces, está mayo, junio y julio. Un mes o mes y medio, ¿para qué? Para que se seque. Quiere decir que la cosecha de esto, ¿cuándo sería? Mediados de septiembre. Vamos a ponerle a mediados de septiembre. Voy a tener, ¿qué cosa? Fruto. Ahora, quiero que me ayuden con esto y que todos colaboremos, porque aquí está el punto central de lo que quiero enseñar. Ese mismo fruto, ¿qué va a tener? Más fruto. Sí, pero hablando del fruto, ahí quedémonos. ¿Qué va a tener? Los mismos componentes de esto. La capacidad de reproducirse según esas especies, según su genes. Los genes, veamos qué genes tiene. La misma naturaleza, veamos qué tiene. El color. Tamaño, peso, sabor, color, tiempo, porque si vuelvo a sembrar el fruto de esto, igual va a requerir, ¿qué cosa? Este mismo tiempo. Forma. Bueno, quedémonos ahí. O sea, este mismo maicito que yo siembro, al pasar este tiempo, ¿qué me va a dar? Voy a volver a poner la cantidad que puse anteriormente. ¿Me va a dar qué cosa como fruto? 450 maíces que tengan el mismo ¿qué? Tamaño, ¿cuánto tiempo según aquí hemos puesto que se lleva esto? 4 meses, dijo, Según ahí, 4 meses y medio.
4 meses y medio. Pongámosle, generalicemos los 5 meses. Según aquí 4 meses y medio, pero pongamos los 5 meses. La pregunta es, ¿será posible que en esos 5 meses se logre tener el tamaño, el peso, el sabor, el color, el tiempo y la forma? Eso dice la calidad del maíz. Eso dice eso es lo que se dice de ese maíz. Sí, pero ¿será posible que sí en ese tiempo se logre, en tan corto tiempo? Porque así está predeterminado, Así está su diseñado. genética. Porque así está diseñado, así está su genética. Pero 5 meses. O sea, quiero hacerlos pensar solo un ratito. 5 meses vamos a lograr lo mismo que... Lo mismo que... La misma genética, la misma calidad, el mismo peso, solo que ahora en fruto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que aquí está el punto. ¿Sí o no? En 5 meses, ¿sí o no? Sí. Vaya. Voy a ir un poquito más adelante, pero luego voy a retroceder. Luego, al producir, que es la segunda fase la siguiente fase, porque da fruto y produce, voy a usar el mismo tiempo, solo que ahora va a ser, ¿qué cosa? Son 450 maíces sembrados en 5 meses, que me van a dar, ¿qué cosa? 2.500 gramos. 2.000, 500 gramos. ¿Cuánto tiempo sería ahí? 5 meses. Lo otro se llevaría 5 meses. Y si siembro esto serían otros 5 meses. Y si siembro esto serían otros 5 meses. Lo que yo quiero es que veamos que cada etapa que siembro el maíz me va a llevar el mismo ¿qué? Tiempo. El mismo tiempo. Y voy a lograr ¿qué cosa? Los objetivos. ¿Cuál sería los objetivos? Sí. Voy a lograr ¿qué cosa? Los mismos resultados en el mismo tiempo establecido. ¿Sí? Lo veo dudoso, pero sí, así es. Eso no va a cambiar. Ahora bien, veamos a la lección que el Señor nos quiere enseñar. El Señor nos habló del proceso de crecimiento, pero del proceso de salvación, que es ¿qué cosa? No. Arrepentimiento. Bueno, uy, todo flojo aquí, que el cuervo se lo diga flojo, qué vergüenza. Vamos pues. Bueno, vamos a asumir que aquí está cumplido esa fase. Aquí ya se arrepintió, ya creyó, ya confesó que Jesucristo es el Señor y ya se bautizó. Entonces, ¿esta persona qué es? Ya nació de nuevo, entonces es un discípulo. A este discípulo dijo el Señor que hay, según Mateo 28:20, que hay que discipularlo. Hay que discipularlo. Según lo que el Señor nos ha mostrado es que ¿qué? Que 7 meses no es que solo haya que discipularlo. Que 7 meses
que van abarcados en qué, en cuántas fases. Una lleva cuántos meses. Dos, la otra lleva dos y la otra 3. Son 7 meses. Si le creemos que el maíz en 5 meses puede tener todos los componentes, ¿por qué no le hemos creído a Dios que en 7 meses puede tener a una persona discipulada, transformada y lista para multiplicarse? ¿Por qué? Pregunto. Porque los que debemos producir no estamos produciendo según la especie que el Señor manda. Porque estamos produciendo en el camino, en pedregales y con espinos. Lo que el Señor quiere hoy es que quitemos eso y que hagamos buena tierra y que seamos buenos sembradores inteligentes en buena tierra. Ahora, el Señor los hace buena tierra desde el momento en que son nacidos de nuevo. Esa es buena tierra. El problema es que se nos arruinan las manos, pues. No los metemos bien al proceso de transformación. Ahora, aquí debe haber, ¿qué cosa? Discipulado, adiestramiento, y estas cosas, ¿a qué nos debe llevar? A que este discípulo sea transformado. Pero también sea, ¿qué cosa? Sea productivo. Eso es lo que debemos. ¿No es eso lo que dice el proceso de multiplicación? 1, evangelizar. 2, integrar. 3, discipular. Y 4, enviar. Es eso. ¿Qué significa esto? Convertir al discípulo ¿en qué? ¿En qué? En una persona productiva. En una persona que dé fruto. Ahora, vuelvo otra vez a... Si creemos que un maíz me puede dar fruto con todos sus componentes, ¿por qué no creemos que en 7 meses el Espíritu Santo, si hacemos un buen discipulado y un buen adiestramiento, llevará a la persona a ser una persona transformada y productiva? No digo perfecta, transformada a ese nivel, pues va. Sin embargo, pasan los 7 meses, no, es que él no está listo. Hermano, ¿no quiere ir a abrir un grupo? No, es que todavía no estoy listo. Y sí, le dice el pastor, no está listo. Y hermano, ¿y por qué no han ido a ver? Es que no están listos. Entonces, ¿qué hemos hecho estos 7 meses? Porque no los estamos trabajando con buena tierra, con acciones que son los componentes de buena tierra. Porque si los ponemos en buena tierra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que haber fruto y después multiplicación. Primero hay que dar fruto. Y luego viene. Pero va a dar fruto aquí, pues. Volverlo a la persona fructífera. Y eso es lo que dice este proceso. Discipular, lo que iba a evangelizar, integrar, discipular y enviar. Esa es una persona que se convierte en ¿qué?
una persona que da fruto. Ahora, ¿por qué si creemos a la semilla esa? ¿Pero por qué no le creemos a Dios? Si Dios es más que esto. Dios es más que esto. Es el creador de esto. Y si Él nos dijo que en 7 meses iba a estar una persona preparada para multiplicarse y para hacer explosión, ¿qué significa? Que va a llegar a eso, que puede llegar a eso con todos los componentes y con todos los factores del crecimiento para esta parte. Pero siempre y cuando si somos cuidadosos en qué, en que se dé los procesos correctos. Lo que pasa, ya concluyendo, no concluyendo la enseñanza, sino concluyendo este punto, es que no le hemos creído a Dios. Sí le creemos que esto sí puede dar, pero que esto no se puede hacer. Es que es muy corto el tiempo, pero si esto en 5 meses nos puede producir con todos los componentes del caso, ¿por qué esto no? Por eso Él a todos los frutos les puso su tiempo. Todo fruto tiene su tiempo. Por mucho que yo vaya, por ejemplo, siempre ¿qué cosa? Volvamos al maíz. Y que vaya todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, que el crecimiento se dé rápido, Señor, que y le echo aceite, y Señor, y proclamo, profetizo sobre esto, que en 2 meses voy a tener elotes. No. Ya está la genética lista. Déjenme decirle, la genética aquí está lista, pero el nuevo nacido de nuevo ya trae esa genética. No sé si me estoy dando a entender. Porque algunos me están mirando así. No sé si Juanito me está viendo, ya está. A ver, démonos pues la explicación. Quiero salir por internet. Efesios 3:20, ¿qué dice, hermanos? Voy a preguntar a eso. Una pequeña comunicación sobre el maíz. Muchas veces no damos fruto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, al apóstol le dieron que daba 400 gramos de una mazorca. Y dije, ¿de qué puede ser de una mazorca? Sí. Ahora, ¿estamos seguros? 400 o 500 gramos, no importa el número. Sí, la mazorca. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos granos cree que se puede dar este mismo maíz? Más de esa cantidad. Más de esa cantidad. No da ni 1, ni 2, ni 3, ni 10, ni 450, ni 1000 granos. Esto no da nada. Porque lo que da es esto, mire. Sí. Eso me dio. ¿Cuál? Es la yema. El corazón. Esto es lo que produce. Y si nosotros no producimos es porque no está obrando el poder de Dios en nosotros. Usted puede sembrar el mejor maíz, pero si no tiene, Si ya se lo comió el ratón, ya. no va a haber nada. Ahora, ¿cuántos de nosotros ya nos comieron? Ya se lo comió el ratón.
También se puede secar esa hierba y por eso ya no puede Ya lo producir. produce. Cristo en nosotros. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo el pastor Juanito? Que Dios es poderoso. Que entonces el discípulo nacido de nuevo, ¿qué trae? Trae la yema. La pura esencia. Trae los genes del Padre, la genética ya lista. ¿Para qué? Para que en 7 meses esta persona esté transformada a este nivel, por supuesto. No digo que ya sea súper espiritual y que le ganó al apóstol Pablo. No estoy diciendo eso. No. Que ya está lista ¿para qué? Para dar fruto. Ese es el asunto. Apóstol, creo que sucede algo en nosotros. En primer lugar, no le hemos creído totalmente al Señor. Ese es el punto clave. Hay más o menos. En segundo lugar, hemos sido descuidados como el sembrador que menciona la palabra. Sí. Que la semilla cayó por diversas cosas diferentes. No hemos tenido el cuidado de que esa semilla caiga en la tierra. Un ejemplo o dos. O veamos un ejemplo. Jacob. Solo disculpen el ejemplo que voy a poner. Esta oveja está débil. No, para acá. Pero esta está fuerte. Esta sí que se multiplique. ¿Va? Pero nosotros ponemos a las débiles que se multipliquen. Se hace una mezcla finalmente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que debemos ser inteligentes y aprovechar su genética, aprovechar el tiempo que Él nos ha dado. Y nos ha dicho que una persona sí va a estar en capacidad de dar fruto aquí. Es que el mismo pastor dice que no están listos. Y pues, entonces, ¿qué está haciendo el pastor? Entonces, quiere decir que estamos trabajando en pedregales, en espinos y en el camino, pero menos en el terreno de Dios, que el terreno de Dios es la buena tierra, que es donde tenemos que sembrar a quien, suena un poquito así pesado, ¿va? Pero sembrar al nacido nuevo. Que es el proceso de trasplantar. Cuando la planta nace, se pone en un depósito primero y para que crezca y se reproduzca, entonces se trasplanta. Y eso es lo que a lo mejor nosotros no hemos visto, eso que usted está explicando en este momento. Lo hemos dejado allí en su macetita o en su bolsita y nunca va a crecer, nunca se va a reproducir. Y no da raíz, se muere. Y es lo que usted está diciendo que tenemos. Ahora, un punto muy importante es que le tenemos que creer a Dios, así como creemos el que va a sembrar el maíz, ya sabe, de acuerdo del maíz por supuesto, ya sabe qué tiempo él va a cosechar. Ni más ni menos. Dice apóstol que también tampoco los 450 granitos de maíz están aptos para ser sembrados. Tienen que ser seleccionados. Revisar y seleccionar. Los más fuertes, los menos débiles, los más débiles. Es lo que acaba de estar diciendo. Ser inteligentes. Pero ¿qué hacemos con este que está débil? Es que tiene que dar fruto, vaya, y dé fruto, vaya, dé fruto, dé fruto. A morir se va. Cuando va a dar a luz y pare, ¿qué pasó? Ahí se queda también él. Entonces, apóstol, Ahora, hermanos, el Espíritu Santo nos está haciendo reflexionar hoy para que lo que hagamos, que ya lo hemos oído un sinfín de veces, porque esto creo que hasta en la sangre lo tenemos, lo podamos ejecutar correctamente, pues. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere llevar? A que le creamos a Dios. Y si Él dice que 7 meses una persona puede estar en capacidad de dar fruto, y su transformación va a ser para que tenga esa capacidad, no capacidad ya para hacer la iglesia gloriosa, vuelvo a insistir, ¿va?
Ese es seguir con el proceso de crecimiento y de transformación y de todo lo demás y de perfección, pues. Ahora, esa misma capacidad para dar fruto, yo tengo que creerle al Señor que esa genética está aquí ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Creer y actuar. Creer y actuar, pues. Abraham con Sara ya viejitos, creer y actuar. Ahora, miren esto. El Señor nos dijo hace 10 años y luego me lo volvió a repetir hace poco y me lo volvió a recordar, que recordemos que la iglesia más pequeña, ¿qué dice? Debe de tener, 10,000 miembros. bueno, uno dice, no hombre, eso no, Lo más pequeño. eso no. Eso hay que estarlo declarando, creyéndolo. Tenemos un grupo de comunión familiar, estoy hablando de un grupo, no de 5 o de 50 o de 100 como algunos tienen aquí. Estoy hablando de un grupo. Y esto no es solo matemática, es esto. Y es lo que les hice con, ¿cómo se llama? Con el maíz. Un grupo de comunión familiar. Dice que el grupo de comunión familiar lo mínimo debe tener ¿cuántos? 7 a 18. Nosotros debemos de apuntar a 18, por supuesto. Pero trabajemos hoy, solo por darnos a entender el número mínimo. 7. Estos voy a alcanzar, ¿en qué tiempo? Y los voy a preparar ¿para qué? Para que den fruto. 7 meses. Estos 7, voy a usar esta palabra solo por... Los voy a sembrar en la explosión que debe hacerse y me va a producir ¿cuántos grupos? Según este orden. 7. En 7 meses, estos 7 grupos, ¿cuántos me van a producir? 7 por... Estamos hablando de números mínimos. 49. Llevamos 7 meses, más 7 meses, ¿cuánto tiempo es? 14 meses aquí. Quiere decir que en 14 meses un grupo me debe de llevar a qué pues 49 personas. En 14 meses. Ahora imagínense si tiene 10 grupos. Ahora imagínense si tiene 20, si tiene 100 grupos. Pero vayamos y trabajemos uno. En los otros 7 meses siguientes, ¿qué va a pasar? Estos 7 o estos 49 por 7 quiere decir que en 14 meses más 7, 21. En 21 meses, ¿cuántos debo de tener? Ahí la matemática, por favor. 343, que solo un grupo me está dando. Ese sí le creo a Dios y llevo su proceso correctamente y le creo en la genética que el Señor ha puesto ahí. Y si voy desarrollando estrictamente, y si estoy en el diseño, si estoy en el plan, solo un grupo en 21 meses me va a dar ¿cuántos? 340. Aumentémosle otros 7. 343 por 7. En 28 meses, ¿cuántos? 2,400. 1. Solo un grupo de comunión familiar en 28 meses, ¿qué es cuántos años? ¿Año y 2 años?
4 meses me debe dar 2,401. Un grupo. Entonces, si tiene 10 grupos, quiere decir que en 2 años, 4 meses, debo de tener ¿cuántos? Entonces, ¿sí puedo llegar a tener lo que el Señor dijo? Sí. Entonces, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo hemos alcanzado como misión? Volvemos a lo mismo. Si creemos que esto tiene su proceso y su tiempo, ¿por qué no le hemos creído al Señor que esto tiene su proceso y su tiempo? Ahora imagínense. Así que algunos que quieran comenzar iglesia pueden comenzar con esto. Algunos será más preferible que comenzaran una iglesia. Después de esa etapa de los 2,401 por 7, volvemos por 7. 16,807. Los siguientes 7 meses, 28 más 7, ¿cuánto es? 34. Ya no. 35. 35 meses, que son ¿cuántos? 3 años serían 16,000. 3 años. ¿Cuántos serían según aquí? 16,000, ¿cuántos? 807. Solo un grupo de comunión familiar. Solo aquí se pasa en 3 años de la iglesia más pequeña. Comenzando solo con un grupo, comenzando de 0 para un grupo. Ahora, la conclusión entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si un maíz nos puede producir eso, las cantidades que ya mencionamos, ¿por qué razón? Porque su genética ya fue hecha para eso, su diseño está para eso. ¿Qué cosa su propósito está para eso? ¿Qué más? El plan está para eso. ¿Por qué sí creemos que eso sí puede funcionar? ¿Y por qué no hemos creído que esto sí puede funcionar? Pues va. Claro que puede funcionar. Por eso los discípulos no creían que funcionaba. Mira los campos que ya están blancos. No, faltan 4 meses. No, como quien dice, no, todavía no funciona. No te apresures, Jesús, hombre. No, el Jesús lo que les está diciendo es que sí funciona. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy es que sí funciona. No le cambiemos la genética a los nacidos de nuevo. No les transformemos su genética, su diseño, su propósito, cuando ya fueron diseñados para eso. El nacido de nuevo ya fue diseñado para esto. ¿Para qué? Para oír, para entender, para llevar fruto y producir. Esto ya es producir. Este es llevar fruto, pero ya todo esto es ¿qué? Producir. Y eso dice la Escritura que es buena tierra. Y fíjese que aquí estamos hablando del número, ¿qué cosa? Ahora, si habláramos de 18, en año y medio, en un año cumpliría los 10,000. Si estamos hablando de lo máximo, pero estamos hablando del número mínimo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere realmente hoy? Que le creamos a Él, que lo que Él diseña es que es tan exacto en todas las cosas, no solo en la naturaleza, sino en la vida del hombre. Con razón el Señor dijo, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe tiene que ver con esto, pues, de creerle. Y de seguir los pasos, ¿qué cosa?
de alcanzar bien los perfiles. Supongamos que aquí algún maíz, voy a llamarle así al discípulo, se nos echó a perder, restémosle a todo esto. 5,000, restémosle. De todas maneras, en 3 años seremos la iglesia que tenga el número ¿qué? Mínimo que el Señor ha dicho. Entonces, lo que quiero mostrarles es que lo que Dios ha dicho, Él mismo ya lo puso en su genética. Y Él lo dijo, ¿por qué razón? Porque su genética sí, ¿qué cosa? Sí sabe Él que la puede producir, pues, en el nacido de nuevo. ¿Qué necesitamos entonces? A ver, reflexionemos ahora. Creerle. ¿Qué más? Ejecutar como Él ha dicho. Llevar los procesos correctos. Conocer el tiempo. Llevarle a que en este tiempo que haga, oiga, entienda y produzca fruto. Fíjese que este produce fruto, pero este de aquí para acá, ¿cómo se llama? Producir. Pero este, ¿qué pasa? Este está dando fruto, pero aquí está ¿qué? Pero este ¿qué? Aquí está dando fruto, pero este está ¿qué? Entonces nunca la semilla se va a debilitar. No sé si me estoy dando a entender. Porque no es la misma semilla que está ¿qué? Este es precisamente. Si usted siembra la misma semilla en todos lados, ¿qué pasa? Se debilita. No, pero aquí que, por eso es lo glorioso de esto, ¿eh? Por eso el Señor nos dio procesos. Entonces ahí se cumple lo de que dice Juan: llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Creo que lo que sucede es, tanto en el discípulo como en el ministerio, no está creyendo en la transformación. Por ejemplo, En las dos cosas, en la multiplicación y en la transformación. El ministerio no cree que en 7 meses los discípulos pueden estar ya aptos para comenzar a una familiar. Entonces el ministerio no cree. Permite el discípulo también. El discípulo dice: no estoy preparado, me falta, 7 meses es muy poco. La palabra dice que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo que tenemos que hacer es llevarnos a hacer buena tierra, porque la semilla toda vez está sembrando en buena tierra. Está sucediendo algo, aunque no sepamos cómo está sucediendo, pero la transformación sí se está dando. Lo único que tenemos que aprender en el discipulado, a ser muy específicos en la formación. Por ejemplo, entre espinos, Jesús dijo: son aquellos que oyen, entienden, pero se afanan. Jesús vino y cuando vio a Marta, le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada. O sea, Jesús inmediatamente identificó cómo era Marta y se lo dijo. Que Marta no era fructífera. Entonces Jesús se lo dijo. Nosotros a veces vemos los faltantes, pero es más fácil que lo comente el pastor con la esposa en la casa, en la mesa, en la cama, con los hijos, ¿verdad? Que comenten más el fulano, la vengana, no cambie, no, ¿por qué pusiste? No habías puesto a él, a ella, como discipulador, mira, no cambia, no es por gusto, eso no es así. O sea, hay más duda, no se cree en la transformación. Y cuando el discípulo está la semilla cayendo entre espinos o pedregales, ahí están las características, ¿verdad? O junto al camino, ¿verdad? Es aquel que, por ejemplo, el que saliendo del templo y ya se dejó arrebatar la semilla, no es para marcarlo y tacharlo, decir: no va a la tierra, ¿para qué? Entre espinos o pedregales, no tiene fundamento, no tiene raíz, para por gusto, ¿no? Es de llevarlos, pero mostrarles el faltante. Jesús no se quedó observando a Marta, no dijo: mejor no le voy a decir nada, porque no quiero, yo quiero que ella siga sirviendo, ¿verdad? Y no quiero dañarla.
porque Jesús no la dañó, Jesús le mostró su condición real para que se corrigiera. Entonces, si un discípulo anda afanado por lo material, la riqueza, lo que fuera, y nosotros lo vemos, pero en el discipulado no le hacemos ver ese faltante y que lo corrija, nunca va a salir de ahí, va a seguir siendo entre espinos o pedregales o junto al camino, porque este proceso tenemos que creerle a Dios, creer en la transformación, pero saber exactamente cómo conducir al discípulo para que esos faltantes lo estén corrigiendo. Hay discípulos que sí saben que tienen problema con el afán, pero hay muchos discípulos que están inmersos en eso y no lo saben. Lo sabemos nosotros, pero decimos, él siempre anda así, ella siempre anda afanada, a ella todo se le olvida. No, tenemos que llevarlos a ser buena tierra para que entendamos el proceso. Ahora, recordemos esto. Jesús le dice a Marta, 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 afanada estás. Pero en ningún momento nos presenta a Marta una actitud de cambio. Se encuentra con el caso de la resurrección de Lázaro. Quiten la piedra. No, Señor, si hay pero ¿y no te he dicho que si creías nada? Otra vez, como que si te estoy hablando. Ya te dije que me creyeras. Quiere decir que Marta siguió igual. Aunque Jesús le habló, va a seguir igual. Vamos a encontrar un fin de Martas en las iglesias. Pero tampoco Jesús se quebró la cabeza con Marta. Solo te he dicho que si creyera verán la gloria de Dios, pero él ya había hecho quiten la piedra y se para y él hizo, o sea, no lo paralizó Marta. El problema es que nos paralizan las Martas en las iglesias. Nos detienen, nos quemas, nos desubican, nos distraen, nos llevan a estar orando por ellos. Señor, mira Marta, ore por los que están produciendo, pues. A eso nos quiere llevar el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el golazo del siglo. Y Jesucristo mismo lo hizo. Se encuentra con la mujer samaritana y le dice lo que es. No tardó 7 meses. En el mismo día va la mujer samaritana y trae multitudes. No necesitó 7 meses. ¿Qué nos demuestra eso? Que la genética del Padre está bien hecha. Y Él en su gracia y en su misericordia a nosotros nos dejó 7 meses. Y Él nos está enseñando qué cosa. En el mismo día puedo hacer que una persona produzca fruto. Pero yo entendí Dios fruto de ¿Por qué? Fue a hablarle, se trajo gente, dice que muchos creyeron en él por causa de ella, pero se trajo otros que no habían creído. Y dice que cuando vieron a Jesús creyeron en él. O sea, ya habían creído allá unos y ahora vienen otros y creen aquí más, o sea, creyeron más. Pero Él nos demuestra, y cuando Él hace su obra, la hace ¿qué cosa? Perfecta, y que incluso un solo segundo Él necesita para transformar una persona. No 7 meses. Entonces, ¿por qué decimos que 7 meses no son suficientes? Pablo también lo transformó así. ¿Cuántos días necesito? O sea, la Escritura sí nos demuestra que lo que nosotros tenemos no es esto, es superior a esto. Es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y nos demuestra en varios pasajes de la Escritura que Él sí puede transformar a una persona así y convertirla en fructífera. Ahora Él en su gracia nos da 7 meses para que nosotros como siervos de Dios le demostremos a Él que le creemos. 14, 12 dice. Os he dicho que si creéis las cosas que yo hago, por mí, nosotros seamos mayores que hagan.
porque ejemplo os he dado. Hay dos clases de maíz en este tiempo. El maíz que puede representar estar en el diseño y el maíz que puede representar estar fuera del diseño. Está el maíz original y el transgénico. Y el transgénico es el que ha producido tantas enfermedades porque no trae las mismas propiedades del maíz original. Ya está adulterado y las proteínas que tiene el original ya no las trae eso. Claro, un grano de maíz con un maíz transgénico es menos el tiempo para producir, y da más granos de maíz, pero no tiene la misma genética del original. Entonces creo que si nosotros somos un maíz que estamos en el diseño, vamos a producir buenos discípulos, pero si somos transgénicos, vamos a tener solo discípulos enfermos. Si ustedes saben, toda la harina de maíz que se compra y que lo consume mucho en las tortillas, es lo que más está produciendo cáncer y úlceras estomacales, porque ya no viene, ya no es original. Está adulterado. Ahora, hermanos, el Señor nos está hablando de un grupo de población familiar, pero si tienen 10, si hay 16,000 con uno, por 10, ¿cuántos serían? 160,000. Eso parece locura. Pero eso es lo que el Señor dijo. No van a alcanzar que su cosa, la computadora, ni nada va a dar abasto. Esto es cumplir el propósito de Dios. Ahora, si tiene 20 grupos, si tiene 100, imagínense, si tiene la cantidad que tenga ahorita, si le entramos al orden del Señor, ¿cuánto podemos tener de aquí no a 20 años, sino de aquí a 3 años? ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Pero Él dijo que se va a cumplir en quiénes. Los que creen y los que entienden. Por eso es que ahora muestro esto para que veamos que si con todo lo demás que Él ha creado, lo mismo con nosotros. Mire, de Abraham y Sara, ¿cuántos sacó? Ya casi como muertos. Ya casi como muertos. Es que Dios eso es lo que Él quiere. 3 cosas que necesitamos hacer, o 5 cosas, a ver, que necesitamos hacer para eso. Conclusiones. Creerle a Dios. Pueda creerle a Dios. Y otra cosa. Pero bien, conclusiones, bien. ¿Cómo? Obedecerle a Dios. Obedecerle. Obedecer es ejecutar. Cuidar su diseño. ¿Qué otra cosa? Ocuparnos más de ver el diseño, estar en el correcto diseño. Ir al abrevadero, estudiar los manuales. Cuidar su diseño. Conocer el tiempo de Dios, ejecutar en su tiempo. Y algo más que todo esto. Echarlo a andar, Obedecer. ejecutarlo. No solo quedarnos en teoría, sino Y creerle que Dios en 7 meses puede transformar una vida y convertirla en fructífera. Pero después convertirla en productiva. En la página 49 del grupo de comunión familiar, escribiste ahí donde dice en una parte, es el plan trazado por el Señor mismo para que su iglesia desarrolle un discipulado
que convierta a cada discípulo en un discipulador. Eso es lo que tenemos que hacer para que se vayan haciendo maduros y se multipliquen, hacer más discipuladores. No solo tener discípulos en el grupo, sino hacerlos discipuladores. Es el proceso de multiplicación. Sí. Evangelizar, integrar, discipular y enviar. Una o dos más. Conclusiones así bien. Conocer el diseño. O esta cuidar su diseño. Accionar. Corregir los faltantes. Corregir los faltantes. Es lo que explicaba el profeta César. Entonces no se le dice como cuando Jesús le dijo a Marta, a nada. O sea, la ubicó de una vez donde estaba. Sí, la deficiencia. Por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Si esta manta vemos que se está doblando, ¿qué hay que hacer? Corregirla y ponerle un palito por ahí. Enderezar. Entonces también tiene que ver con el discipulado correcto, porque como estamos cambiando todos correctos, hay que discipularse correctamente para, o sea, como dice la escritura aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, sería introducirlos a ellos en el discipulado, en un discipulado correcto para que ellos puedan, Discipulado, adiestramiento correcto, relaciones correctas. para que ellos puedan producir. José fue un campo de la tierra de Raza de Sembraúli. Y las plantas ya crecieron bastante, pero todavía no están produciendo. Lleva algunos años para que produzcan. Pero vino un viento un tanto fuerte y lo que hizo fue, el ejemplo que usted sabe ahorita, las plantas, algunas de ellas las dobló, no las quebró, ¿verdad? Solo las empezaron a inclinarse mucho. Entonces yo andaba caminando con una persona que conoce de eso y me dijo que estas plantas las iba a tratar con mucho cuidado porque le interesaba la planta por lo que la planta iba a producir. Entonces tenían que darles el cuidado a cada una, ponerles una especie de vara, una vara, algo para poder amarrarlo y enderezar la planta nuevamente, ¿verdad? Que eso era muy necesario, pero no eran todas, eran algunas. Eso llama la atención porque eso sucede mucho también en el proceso de discipulado, ¿verdad? Y cuando muchas de nosotros. Claro. Porque todavía no están produciendo, pero él lo vio diciendo, esto va a producir mucho. Fácil era como cortarla y decir, bueno, si hace torcer un poco, mejor cortarlo, pero todavía está en el proceso de que sí podía ser enderezado, pero necesitaba un tratamiento especial, cuidar la planta, ponerle ese tipo de estaca o de exacto, para amarrarla y que se enderezara. Ahora, la mente humana nos dice 7 veces no son suficientes. Pero Jesús nos dice ya, la genética ya está hecha para que produzca. Ahí está la gran diferencia. Entonces, como punto de terminar, debemos despojarnos de nuestra mentalidad tradicional y humana a establecer todo conformado a lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. El fruto tiene que ver con lo que usted está diciendo, tiene que ver con multiplicarnos, pero tiene que ver con transformación. La mujer samaritana ese mismo día se multiplicó y Zaqueo ese mismo día ya dio fruto de transformación también.
Por eso digo, la escritura tiene varios ejemplos donde demuestra que la genética ya está hecha para que funcione ya. Cornelio, rápido, pero vio a la gente a su casa. Y todavía nosotros seguimos diciendo, no es que 7 meses, no se puede, 7. No se puede en 7 meses. Aquí nos dice que sí, la escritura así es. Así que a ponernos las pilas. Algunos con esto les van a dar ganas de crear la iglesia y empezar una nueva. Pero con este diseño. Mejor me voy para el alcalde de Canadá. Y empezar con este diseño. El problema es que traemos gente de otras iglesias. Es gente nueva, por eso el Señor nos ha dado el diseño. Es que la gente de otra iglesia a veces mal aconseja a los nuevos ahí de la iglesia y los confunde. Traen otra naturaleza. Sí, hombre. Por eso el Señor nos dio el diseño de evangelizar. Uno no puede mentir. Y no necesita mentir. No puede mentir. Y no puede. Dice que es verdadero. Sí, que lo que ha dicho es verdadero. Así es. Tiempo ahí de que decidamos que que no nos parezca como fantasioso esa cantidad que Él nos dio. No, puede ser realidad. Gracias. Como esa samaritana no solo trajo cientos, dice que trajo multitud, y multitud tiene que ver con miles. Gracias. Se deriva de miles. El primer día ya ganando miles. Esos mismos nos demuestran que sí puede haber una multiplicación explosiva. Oh, aleluya. Aleluya. Perdónanos, Padre, porque hemos creído más en la naturaleza misma. Que sí, todo tiene su tiempo. Y sabemos de algunos frutos que sabemos que sí en su tiempo se da el fruto y se va. Pero de alguna manera no te hemos creído en el tiempo que tú has fijado. Y si tú has fijado un tiempo es porque nos dices sí, Señor. Que en ese tiempo todos los factores de crecimiento pueden ser alcanzados. Así es. Para dar fruto. Hoy determinamos a creer. Y que no nos tengas que decir, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, queremos que nos lo vuelvas a decir. Sino queremos tener la actitud correcta desde ya. Porque necesitamos
Damos gracias a Dios por el apóstol Salvador, su esposa, nos han bendecido hoy. Así que también queremos dar gracias a Dios por ellos. Voy a pedir que pasen por favor y a dar gracias a Dios. Y unos 3, 4 hermanos que vengan. Padre, te damos gracias esta tarde por nos has revelado por medio de tu siervo. Gracias, Dios mío, por esta comunión que tenemos contigo, especialmente, Padre, para los rebeldes propósitos. Te damos gracias también, mi Dios, por este ministerio, los amados, a quien has usado para bendecirnos a nosotros con los alimentos que nos han traído. Gracias. Creo, mi Dios, que ya tienen su recompensa porque sus corazones van a la satisfacción de haber servido a los santos. Los bendecimos, Señor, bendecimos la fuente de donde provienen todos los fondos y demás para que se haga una realidad y que todos nosotros seamos muy satisfechos, muy felices de que nos hayan bendecido. Padre, muchas gracias por lo que has hecho en las vidas y declaramos una bendición sobre bendición. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Gracias, hermano.